Ahí está, grabando. Ya, ya. Entonces, continuando con lo que habíamos visto en la sesión anterior, que eran las extensiones del modelo conjunto. Entonces, recordemos que ayer yo les introduje varias extensiones del modelo conjunto estándar. Un par de ellas porque también existen otras más. Pero por efectos de tiempo no las vamos a poder revisar como todas. Entonces, en general, estas extensiones incluyen varias familias de parametrizaciones para la estructura de asociación entre el proceso longitudinal y el proceso de sobrevivencia. Entonces, recordemos que una de esas extensiones eran como estos efectos retardados, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué? Porque en la práctica a veces sucede que el supuesto tradicional de que el valor actual, como lo veíamos en esta gráfica, que el valor actual de la covariable dependiente del tiempo afecta, por ejemplo, el riesgo, tal como se ve en esta línea punteadita, ¿sí? Que está acá de interés, puede llevar tal vez a conclusiones desde el punto de vista, por ejemplo, biológico, que resultan un tanto ilógicas. Ujú. Entonces, aquí yo les presentaba un ejemplo. Y este ejemplo, estos autores observaron que al estudiar pacientes con enfermedad coronaria, quienes también observaron que el tabaquismo actual reducía el riesgo de muerte, aunque no de forma, digamos, estadísticamente significativa. Entonces, si uno revisa estos resultados, resulta sorprendente, porque la mayoría de los fallecidos eran fumadores, pero también muchos habían dejado de fumar en el último seguimiento previo al fallecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de los pacientes fallecidos acababan de dejar de fumar, mientras que algunos de los pacientes que aún vivían y seguían fumando, eh, digamos que el riesgo, digamos que el factor del tabaquismo era como un factor protector. Entonces, eso condujo a un resultado que biológicamente parece ser ilógico, ¿ya? Tal como aparece aquí. Entonces, digamos que en sí el resultado que ellos observaron era que si la persona fumaba, tenía una mayor probabilidad de sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, una estrategia para abordar este tipo de situaciones es utilizar covariables, digamos, con un retardo en el tiempo o un retardo temporal. Ujú. En particular, tal como les mostré ayer, se utiliza esta formulación que está aquí, ¿sí? Esta formulación del modelo de riesgo relativo, que está postulando que el riesgo en el tiempo t depende del valor real del marcador longitudinal en el tiempo t menos c. Y aquí c, en particular, especifica como el desfase temporal de interés. Y si lo vemos de manera gráfica, se ve algo así. Ujú. Acá. También están eh, el Time Dependent Slope, que en la parametrización anterior estábamos asumiendo que el riesgo del evento de interés depende del valor actual o previo del marcador longitudinal, ¿ya? Sin embargo, pasa que para cada paciente el biomarcador sigue una trayectoria en el tiempo, que también es razonable que consideremos parametrizaciones que permitan que el riesgo de un evento dependa también de otras características de esa trayectoria, ¿ya? Entonces, unos autores postularon un modelo conjunto en el que el riesgo depende tanto del valor actual de la trayectoria como de la pendiente de la trayectoria, digamos, real en el tiempo t, tal como se especifica de esta forma, ¿sí? Eso es lo que están postulando. Entonces, la figura que les presento a continuación, digamos que representa esta parametrización. Entonces, este es el submodelo de sobrevivencia
de riesgo relativo, que adopta esta forma. Entonces, aquí la interpretación, por ejemplo, del parámetro alfa 1 se mantiene igual que en la parametrización estándar del modelo conjunto. Pero acá el parámetro alfa 2 ya mide la fuerte asociación que existe entre el valor de la pendiente de la trayectoria longitudinal real en el instante t y el riesgo del evento en el mismo instante, ¿ya? Siempre que esta cantidad permanezca constante. Entonces, este tipo de parametrizaciones también podría capturar situaciones en las que, por ejemplo, en un momento específico hay dos sujetos o dos pacientes que presentan niveles de biomarcadores similares, pero que difieren en la tasa de cambio del biomarcador, ¿sí? Y también está este que está acá, que es el Time Dependent Slope 2, que en particular lo único que me está diciendo es que el riesgo de un evento T está asociado con el cambio de la trayectoria, pero del último año. Entonces, aquí está el delta y aquí hace alusión a ese cambio de la trayectoria en el último año. Y también aquí aparecen lo que son los cumulative effects. Entonces, una característica común de todas las parametrizaciones que hemos visto hasta ahora es que asumen que el riesgo de un evento en un momento determinado depende de las características de la trayectoria longitudinal, digamos, en un único instante de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del historial completo de los niveles reales del marcador, en este caso, por ejemplo, los MI, que están aquí, se suele asumir que el riesgo en el tiempo t depende del nivel del biomarcador en el mismo instante del tiempo de MI, ¿ya? De MI, o en un instante previo a MI. Si se consideran, por ejemplo, los efectos retardados. ¿Qué pasa con esto? Que algunos autores han argumentado que este supuesto no siempre es realista y en muchos casos podemos beneficiarnos al permitir que el riesgo dependa de una función tal vez mucho más elaborada del historial longitudinal relacionado con el biomarcador, por ejemplo. Entonces, este enfoque permite asociar, digamos, el historial completo del biomarcador con el riesgo del evento de interés. Y esto consiste en que voy a incluir en el predictor lineal del submodelo de sobrevivencia la integral, que aquí aparece, la integral de la trayectoria longitudinal, que está representando el efecto acumulativo del resultado longitudinal hasta el instante t. Entonces, aquí hay una figura que representa dicha parametrización, ¿sí? Y acá, este parámetro alfa que aparece aquí, mide la fuerza de asociación entre el riesgo de un evento en el instante t y el área bajo la trayectoria longitudinal hasta el instante t, ¿ya? Hasta el mismo instante de tiempo. Siendo en este caso el área bajo la trayectoria longitudinal, que aparece aquí, considerada como un resumen adecuado de toda la trayectoria. ¿Sí? Ya. Y el último, que en verdad es uno de los más utilizados, y en lo personal en los que más también he trabajado, es con respecto a los random effects. Y es una parametrización que se utiliza frecuentemente en modelos conjuntos. Entonces, esta parametrización incluye en el predictor lineal del modelo, en este caso de riesgos, solo los efectos aleatorios, que están acá, del submodelo, en este caso longitudinal. Y aquí alfa, el parámetro que está aquí, denota, digamos, un vector de parámetros de asociación. ¿Por qué un vector? Porque aquí
recuerden que puede haber intercepto, pendiente aleatoria o, por ejemplo, puede haber una especificación más compleja, dependiendo obviamente de la naturaleza del estudio y sobre todo de los perfiles de cada sujeto. Entonces, el alfa aquí en particular es un vector de parámetros de asociación y cada uno de los cuales está midiendo la asociación entre el efecto aleatorio correspondiente y el riesgo del evento, ¿ya? Este tipo de parametrizaciones cobra, digamos, como mayor relevancia cuando asumimos una estructura simple de interceptos aleatorios y pendientes aleatorias, ¿ya? Asociados, por supuesto, al proceso longitudinal. Entonces, en este caso en particular, los efectos aleatorios expresan, digamos, como desviaciones específicas del paciente respecto a los interceptos y la pendiente promedio. Entonces, dicho de otra forma, esta parametrización postula que los pacientes, por ejemplo, con un nivel inferior o superior del resultado longitudinal al inicio, como el intercepto, ¿ya? O que muestran un aumento o disminución más pronunciado en sus trayectorias longitudinales, que está asociado a la pendiente, tienen mayor probabilidad de experimentar el evento. Entonces, esta interpretación también ha motivado el uso de esta parametrización en modelos conjuntos y es lo que también se conoce como modelos de parámetros compartidos. ¿Sí? Entonces, yo no sé si tienen alguna duda hasta acá. Voy a ver el chat por si tienen alguna duda. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver un pequeño ejemplo en R, en donde les voy a explicar la función JM que está dentro del package JM Bayes 2. Entonces, aquí más que nada, vamos a jugar con los datos de cirrosis biliar que están dentro de este package. Entonces, aquí la información que ustedes van a encontrar va a ser la información asociada al proceso longitudinal y al proceso de sobrevivencia, y que son estas etiquetas. Entonces, este data frame contiene la información del proceso longitudinal y este data frame contiene la información del proceso de sobrevivencia. Entonces, aquí más o menos les doy algunas características de las variables que están en cada uno de estos data frames. Fíjense que aquí hacer un poquito hincapié de que en el data frame asociado al proceso de sobrevivencia, la variable status tiene 3 niveles que me indican si el paciente sobrevivió, que está vivo, si fue trasplantado o en este caso si falleció. Ojo con eso también. Y también está como el indicador en este caso de la droga. También es súper importante que la variable asociada al tiempo tenga la misma medida tanto en el proceso longitudinal como en el de sobrevivencia. Por ejemplo, aquí está medida en años. ¿Sí? Entonces aquí yo les indico más o menos lo que deberíamos en este caso como ajustar, pero vamos a ver varios ejemplos para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que les arroja la salida de R. ¿Sí? Entonces voy a parar de compartir aquí. Y voy a abrir el R. Déjenme, si yo tenía abierto el R aquí. Creo que no. Ya, ahora sí. Logran ver mi pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces lo Sí, primero es, súper. Lo primero es que tienen que, en este caso, instalar este package que aparece aquí, JM Bayes 2, ¿ya? Esto es una versión más actual, porque ustedes también pueden encontrar otro tipo de versiones del modelo conjunto. Está el package JM, Join R, pero en el package, por ejemplo, JM, se hace como inferencias a través de la función de verosimilitud. ¿Y por qué yo les introduje este package? A pesar de que es más reciente y que tiene muchas más funcionalidades, sobre todo, por ejemplo, para tratar con otro tipo de
de datos asociados como a los modelos de sobrevivencia, a los datos hasta la ocurrencia de un evento de interés, como son los competing risks, y también en el proceso longitudinal tratar como de forma multivariada. Uh -huh. Entonces, yo ya instalé el package, entonces solamente tengo que cargar. Uh -huh. Ya. Entonces, aquí la función, déjenme ver aquí el chat. Estoy usando la versión 4.3, esta que está acá. No sé si es la más actual, pero esa estoy usando y no me ha arrojado ningún problema. Uh -huh. Entonces, como les dije, vamos a utilizar entonces los datos de cirrosis biliar. Uh -huh. Ya. Entonces aquí la función principal es la función JM, ¿ya? Eh, Esto está indicando que se está ajustando un modelo conjunto que combina, en este caso, un modelo de sobrevivencia que está bajo este objeto y, en este caso, un modelo longitudinal que está bajo este objeto. Está la función LM y la función COX-PH para ajustar el modelo. Uh -huh. Y también se tiene que especificar el tiempo de seguimiento que está representado, por ejemplo, por la variable year, que está asociado al proceso longitudinal. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy ajustando yo es en la parte longitudinal, le hice una transformación en este caso como a, a la variable respuesta y aquí estoy considerando como una interacción para ver qué es lo que da. ¿Sí? Eh, Aquí también hay pendiente e intercepto aleatorio. Y aquí fíjense que esta sentencia también es súper importante porque como les mencioné, la variable estatus tiene tres niveles porque me indica si el paciente sobrevivió, si el paciente fue trasplantado o si murió. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para efectos de este ejemplo, vamos a dejar que eh, si el paciente, por ejemplo, está en este caso vivo, lo vamos a dejar como censurado. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta sentencia, ¿sí? Como para tener dos niveles, como el evento de interés y en este caso la censura que está asociada a que el paciente en este caso sobrevivió, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta parte de acá. Y aquí pongo obviamente la nueva variable status y también recordemos que este es el data frame asociado al proceso de sobrevivencia. Entonces aquí yo voy a ejecutar estas líneas. Así también les doy tiempo para que ustedes puedan también ejecutarlas en sus laptops. Y en particular ahora voy a ajustar este modelo. Recuerden que esta variable es súper importante que la especifiquen, que es el tiempo de seguimiento que está asociado al proceso longitudinal. Entonces aquí se puede demorar un poquito. Esperemos que no tanto. La idea con este simple ejemplo es que les quiero explicar cómo interpretar como las salidas, ahí ya corrió, que tiene en este caso esta función, que es del modelamiento conjunto. Entonces aquí yo voy a hacer un summary y déjenme agrandar esto que está acá para mostrarle qué es lo que tiene, ¿ya? Entonces, en este primer bloque solamente presenta como estadística descriptiva, como el número de grupos, que es 312, que más que nada son la cantidad de individuos únicos. Entonces tenemos 312 individuos únicos. Recordemos que en el proceso longitudinal el paciente se repite tantas veces como a las visitas que asistió. Uh -huh. Entonces aquí tenemos también aparecen el número de eventos y el número como total de observaciones, como del proceso longitudinal asociado, por ejemplo, al logaritmo de la variable respuesta, que es de 1945. Entonces, aquí de ellos, digamos que 169 tuvieron el evento, ¿ya? Probablemente en este caso fallecieron. Y eso representa, tal como aparece acá, el 54,2%.
¿Ya? Entonces, el primer bloque de aquí es simplemente como una estadística descriptiva. Ujú. Ya. El segundo bloque que está acá, ¿ya? Eh, digamos que esta aquí era la bilirrubina, ahora me acordé bien cómo era la bilirrubina sérica, ujú, la variable de respuesta. Ya. Esta información que está acá son como estas métricas que me permiten en este caso determinar qué modelos, y cuando comparamos modelos, qué modelo en este caso tiene una mejor performance. Pero acá les arroja, es como la métrica asociada como a la especificación marginal y a la especificación en este caso condicional. ¿Qué quiere decir marginal? Marginal en este caso se refiere eh, al ajuste marginal, pero promediando sobre los efectos aleatorios. Mientras que en el ajuste condicional, que está aquí, ¿ya? Digamos que se consideran como los efectos aleatorios fijos, porque es, por ejemplo, I sub i dado los efectos aleatorios, ¿ya? Entonces, aquí se consideran en este caso tres medidas para comparar los modelos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el DIC y el WAIC, ¿ya? Eh, Valores más bajos de estas dos métricas indican un mejor ajuste, ¿sí? Mientras tanto, que en este caso esta otra métrica, tenemos que ver que el valor más alto indica un mejor ajuste, ¿sí? ¿Claros hasta ahora? ¿Va, Valeria? ¿Sí? Dime, Ah, dime ahí Natalia. se contradicen un poco o es mi idea. Porque si en el DIC y en el WAIC el valor más bajo indica el mejor ajuste, ¿no? Entonces sería el condicional. Ah, Sí, no, pero perdón, están con negativos, ya. están con negativo y aquí es solo un modelo, ¿ya? O sea, Ya. en cuanto a la especificación, no estamos comparando, por ejemplo, imagínate que incluyes otra covariable o incluyes alguna forma funcional con estas extensiones del modelo conjunto para poder comparar también, Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿ya? en el Pero aquí fondo recuerda que está, sí, es el aquí está el mismo. negativo. En el fondo la idea es que tú también ajustes otro tipo de modelo, tal vez cambiando como la forma funcional, tal vez, por ejemplo, incorporando estos efectos retardados o como estos cumulative effect, etcétera, y que Ujú. puedas hacer las comparaciones respectivas. Ya, perfecto. Ujú. Gracias. Y nada. Ya. Y aquí lo que aparece, como les dije, cuando uno hace esta especificación de esta forma, está indicando intercepto y pendiente aleatoria, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte, digamos que muestra la variabilidad, en este caso, en el modelo longitudinal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí el intercepto tiene, digamos, una desviación estándar de 1.0028, ¿sí? Eh, la pendiente aleatoria tiene, en este caso, una desviación estándar de 0.1829. Y aquí lo que se indica, digamos, que es como la correlación entre el intercepto y la pendiente aleatoria, que aquí es de 0.4 aproximadamente, ¿ya? Entonces, aquí lo que uno podría sacar como conclusión, así como a priori, es que los que inician con valores más altos, digamos que tienden a aumentar más en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero vámonos a esta parte que está aquí, que esta parte es bien relevante, ¿ya? Aquí está, en este caso, fíjense bien, está la información asociada al proceso de sobrevivencia y aquí está la información asociada al proceso longitudinal. Pero veamos primero este bloquecito, que es con respecto al proceso de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, si nos vamos con el efecto, para estudiar, por ejemplo, el efecto que pueda tener la variable género dentro de este modelo, Eh, entonces aquí vemos como ciertas probabilidades, que esto me indica como una especie de valor P desde un contexto bayesiano, y entonces aquí la variable género, digamos que no tiene un efecto, digamos, no significativo sobre el riesgo de muerte, ¿ya?
y además viene siendo como una especie de factor protector si ustedes después le quitan, le calculan como la exponencial, dado el signo que tiene acá, ¿ya? Pero aquí lo que quiero hacer bastante hincapié es en esta línea que está aquí, ¿ya? Porque esta línea representa el valor actual de la bilirrubina en escala logarítmica en el modelo conjunto, ¿ya? Entonces, aquí digamos que el coeficiente estimado, por decirlo de alguna manera, es de 1,2. Entonces, cuando uno calcula como la exponencial, en este caso de este coeficiente, vamos a tener un valor bastante alto. Entonces, indica que niveles más altos de la bilirrubina, ¿ya? Se asocian con mayor riesgo de muerte, ¿ya? Porque aquí, digamos que como el coeficiente aquí, desde el punto de vista bayesiano, es positivo, es un factor de riesgo, ¿ya? ¿Claros hasta acá o tienen alguna pregunta? Súper. Ya. Y aquí, este R-hat es un muy buen indicador porque también hace alusión a la convergencia. Porque aquí recuerden que estamos trabajando en un enfoque bayesiano, entonces también tenemos que evaluar la convergencia de las cadenas. Entonces aquí, cuando el R-hat es lo más cercano a 1, me está indicando que hay una buena convergencia del MCMC, tal como aparece aquí. Uh -huh. Y aquí tenemos toda la información asociada al proceso, en este caso longitudinal, ¿ya? Entonces aquí está está toda la parte, todo lo que aparece aquí es correspondiente, aquí es lo que corresponde en particular a la parte fija del modelo longitudinal, ¿sí? Está el intercepto, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, la variable year que aparece aquí, lo que me da la interpretación acá, mirando también el coeficiente que es positivo, pasa que la bilirrubina tiende a aumentar, en este caso, con el tiempo. Aumenta, por ejemplo, a una tasa de 0,26 por año, ¿ya? Aquí, la variable género, si se dan cuenta, aquí la variable género, el coeficiente también es negativo, ¿ya? Eh, entonces, aquí uno puede decir que las mujeres tienden en promedio a tener un menor valor en la bilirrubina, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y aquí hay como una interacción que está aquí, que si se dan cuenta también tiene un signo negativo, que esto me indica que digamos que el aumento de la bilirrubina en el tiempo es mucho más lento para las mujeres. Eso es lo que está indicando, ¿ya? Y este sigma que está aquí corresponde en este caso a la estimación de la desviación estándar asociada al error, al residuo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y finalmente, esto que aparece aquí me está diciendo como un summary del algoritmo MCMC. Entonces, aquí me están diciendo que se usaron 3 cadenas, ¿ya? Que cada una con 3.500 iteraciones, tal como aparece aquí, y de las cuales 500 son como, que hicieron como parte del periodo de quema. Uh -huh. Y además, por ejemplo, aquí me dice como el tiempo total, en este caso, de ejecución, y no lo mencioné aquí, pero también aquí ustedes pueden estudiar la convergencia de cada uno de los parámetros asociados al proceso longitudinal a través del RHAT, ¿sí? Entonces, tomando como la especificación de este modelo, como conclusiones en este caso general, el modelo indica que la bilirrubina, recordemos que estamos trabajando con escala logarítmica, tiene, digamos, como un efecto positivo en el riesgo de muerte, porque lo vimos en esta parte que está acá, ¿sí? Eh, También con el modelo longitudinal que aparece aquí, uno puede ver que la bilirrubina tiende también a aumentar con el tiempo, aunque de forma mucho más lenta, por ejemplo, para las mujeres. Y digamos que la variable sexo o género por sí sola no afecta de manera como significativa en la sobrevivencia.
pero sí puede influir en el cambio de la bilirrubina en el tiempo, tal como vimos en esta parte que está acá. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta acá? A ver, déjenme ver aquí el chat. Ay, perdón, no sé qué hice. Mira, hay peores que vienen por defecto, pero se pueden ir cambiando también como los valores de los hiperparámetros. Eso se puede ir jugando también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber de la ayuda, aquí aparece como toda la ayuda que tiene como la función propiamente tal. Entonces, ahí están como en este caso las priors y ahí ustedes pueden jugar si es que se pueden cambiar algunos de los hiperparámetros, los valores, que vienen como por Ah, defecto. ¿Sí? Valeria, una pregunta, entonces yo eventualmente podría también cambiar la cantidad de cadenas, las iteraciones, Sí, toda esa sí, parte, ya, perfecto. No hay como una totalmente. razón particular que sean 3 cadenas, 3500 iteraciones, es un estándar nomás. No, uno Ya, puede hacer súper. como los cambios. Yo lo Gracias. utilicé todo como por defecto, solamente porque me interesaba que supieran interpretar como la salida que les arroja la función en R. Vale, gracias. Ujú. Creo que había otra pregunta. Creo que dentro de la función se puede especificar, pero honestamente no estoy segura. Tal vez está en control. Aquí está. Por defecto es 1, 2, 3. También la puedes cambiar. Ok, muchas gracias. Ujú. Eh, sí. Entonces aquí es súper importante también en este caso como la ayuda que ofrece el R. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos cómo interpretar la salida? ¿Sí? Yo sé que es un poco complejo porque es algo nuevo y también es como demasiada información en muy poco tiempo. Súper. Ya. Entonces, déjenme mostrarle un poco de lo que yo había jugado con la aplicación en este caso. Entonces, lo mismo, pero aquí, por ejemplo, incluí el año y aquí incluí como la interacción entre la droga, el tratamiento, por decirlo de alguna manera, y también el año. ¿Ya? Y aquí, bueno, esto ya lo había, en este caso, realizado el ajuste de la variable status 2, por lo tanto no lo voy a correr. Y aquí puse la droga, porque en el caso anterior puse el sexo. Y aquí también ajustamos nuevamente el modelo. Se puede demorar un par de segundos. Ya, ahora sí. Y el summary es absolutamente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, aparece en este caso el valor actual de de la bilirrubina, recordemos en escala logarítmica, en el modelo conjunto. Entonces, por ejemplo, este valor, si se dan cuenta, es en este caso positivo, ¿ya? Entonces, indica en este caso que los niveles más altos de bilirrubina se asocian también a un mayor riesgo de muerte, ¿ya? Y aquí en este caso también la droga viene siendo eh, porque hay dos tipos de drogas que se aplican. No recuerdo cuál era la otra, ¿ya? Y también está toda la información del proceso longitudinal, que la interpretación es análoga a lo que vimos anteriormente. Y también la misma información, si se dan cuenta, yo no cambié nada con respecto a la cantidad de cadenas, a la cantidad, por ejemplo, de iteraciones por cadena, etc. Pero sí también es muy bueno que se fijen en los RHAT para estudiar, por ejemplo, la convergencia. Porque si estos RHAT, por ejemplo, son muy lejanos a uno, ahí lo que se tendría que hacer es aumentar las iteraciones por cadena y en este caso también aumentar como el periodo de quema que aparece aquí. ¿Ya? Entonces lo que les quería mostrar, por ejemplo, es que ustedes pueden sacar de manera directa
la información que está asociada como al proceso de sobrevivencia y donde también aparece como este factor de asociación, ya cuando uno hace el ajuste del modelo conjunto. Y aquí, si hacen esto, pueden sacar como la exponencial en particular de los valores como asociados como a los parámetros de interés. Uh-huh. Ya, y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que acá, con esta función update, ustedes pueden, como digamos, como actualizar el modelo, pero entregándole, digamos, como nueva información asociada como a la forma funcional que son las extensiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden decirle como la extensión que vimos como con respecto como a la pendiente, que eran como los time effects. ¿Sí? Entonces, también lo pueden hacer de esta forma. Puede ser que en este contexto a lo mejor no tenga mucho sentido los resultados que van a aparecer, pero es solamente como para mostrarles cómo hacerlo en el R. ¿Sí? Entonces aquí también tienen que ver la ayuda del R, en donde, por ejemplo, también pueden hacer ese cumulative effect, en donde la función aquí vendría siendo área. Y ahí aparecen también otras especificaciones, yo vi un par, pero pueden en este caso chequear cuáles otras hay. Entonces aquí también el summary, que es absolutamente lo mismo, pero por supuesto que van a cambiar, digamos, como estos valores, dependiendo de la forma funcional que ustedes van a utilizar. Pero digamos que la interpretación es absolutamente análoga a lo que vimos en el primer caso, con respecto, por ejemplo, eh, a las salidas que les entrega de la parte descriptiva, de estas métricas, etcétera. Uh-huh. Entonces aquí yo les había mencionado, aquí justo en este ejemplo de práctica tenemos, por ejemplo, dos modelos, ¿ya? Digamos como el modelo conjunto estándar, por decirlo de alguna manera, y con esta extensión. Uh-huh. Entonces, si yo quiero comparar la performance de estos dos modelos, este package tiene una función para hacerlo de forma como inmediata, que tiene que ver en este caso con esta función. Entonces aquí pongo el modelo 1 y aquí pongo en este caso el modelo 2, ¿ya? Y aquí aparece en este caso eh, estas métricas. Ojo que están basadas como en la marginal log likelihood, ¿ya? Pero también pueden ustedes chequear con respecto a la parte condicional porque aparece aquí de forma también explícita. Entonces, como aquí, teniendo en cuenta esto, ¿ya? Recordemos que con respecto al DIC y al WAIC, vamos a elegir aquellos que tengan valores más bajos, porque eso me indican un mejor ajuste. Y con respecto al LPM, se escoge el valor más alto. Entonces, con respecto a eso, digamos ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál de estos dos modelos tiene mejor performance? Teniendo en cuenta este tipo de métricas. El Primer modelo. Join Fit 1P1. Uh-huh. Sí, exacto. Con respecto a esta pregunta, los modelos conjuntos también tienen un área para evaluar los residuos, ¿ya? Que también obviamente es un tema un poco extenso como para abordar en estas sesiones, pero sí. Lo ideal también es que se evalúen como los residuos, en este caso del modelo, y en general en todos los modelos es una buena práctica que se evalúe para los residuos para analizar la robustez, ¿sí? Eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. Hola, sí, yo una pregunta. Dime, dime. Quería ver la primera parte del código, al principio, al principio, al principio. Es ¿Aquí o más arriba? no, más arriba. Quería Aquí. sacarle una foto. Es Bueno, yo muchas. en todo caso voy a mandar este script. Yo después lo pueden encontrar ahí. Voy a mandar todo el Ya. material a la... No, pero tranqui, estoy bien. Te pasaste, gracias. Ah, ya, ok. Ya.
Entonces, eso les quería mostrar con respecto al código. Por supuesto que ustedes pueden ir jugando y viendo otras formas funcionales, que también todo eso va a depender del contexto del problema. ¿Sí? Entonces, como para terminar acá, eh, para mostrarles como las conclusiones finales. ¿Sí? Hay un poco las indicaciones. ¿Sí? Entonces, un poco de las conclusiones, en este caso, finales. Ya, tal como aparece aquí, em, aquí, cuando en este caso es necesario modelar de manera conjunta los resultados longitudinales y de sobrevivencia. Y aquí recordemos que habíamos hecho la definición entre variables exógenas y endógenas, ¿ya? Entonces, cuando se va a manejar con variables endógenas dependientes en el tiempo, en este caso en un contexto de análisis de sobrevivencia. Y en este caso, también se puede tener en cuenta como la deserción no aleatoria en un contexto de análisis de datos longitudinales, ¿ya? Y recordemos, en forma general, ¿cómo funcionan los modelos conjuntos? Tenemos dos procesos, un proceso longitudinal y un proceso de sobrevivencia. Entonces necesitamos como un submodelo para el proceso longitudinal y un submodelo en este caso para el proceso de sobrevivencia, ¿ya? Y también en este caso se pueden explicar las interrelaciones con efectos aleatorios también compartidos, ¿ya? Entonces, también hay que prestar un poco de atención con respecto a cómo definimos los modelos conjuntos. Eh, digamos que modelar de forma más flexible las trayectorias específicas para el resultado asociado al proceso longitudinal. Y también cómo considerar cómo modelar la estructura de asociación entre los dos procesos y también las extensiones. Con respecto a las extensiones, eh, también bajo el supuesto de independencia como condicional, podemos extender fácilmente el modelo conjunto estándar, el que vimos en un principio. Entonces, el package que yo les acabo de mostrar también tiene opciones para múltiples resultados longitudinales o múltiples tiempos como de falla, que son los competing risk. Aunque desde el punto de vista computacional, eso ya toma un poco más de tiempo, ¿ya? Eso es lo que les quería mostrar con respecto a modelos conjuntos. Sé que es un tema tal vez bastante extenso, pero creo que con esta introducción a lo mejor les dejé a algunos o algunas interesados para poder seguir como aprendiendo y tratar de buscar más información de implementación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quizá, más que una pregunta, si es que se pudiera incluir alguna literatura, como va a continuar un poquitito más con estos modelos, sería bacán, Sí, cuando le por favor. comparta la información de las clases a la gente de la SOCHE, voy a incluir en este caso la literatura y también, digamos, la clase en la que me basé para presentarles también estos contenidos. Muchas gracias. Que ahí aparece mucha más información, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las predicciones, que tiene que ver con el ajuste de múltiples resultados longitudinales o de múltiples tiempos como de falla. También hay un punto que está asociado con los missing values, predicciones dinámicas, etc. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Entonces, muchas gracias por haber asistido al curso. Bueno, agradecemos Gracias, a gracias. Valeria por este super curso que nos ha brindado en estas 3 sesiones. Como yo les había comentado al principio, las 3 videos van a estar alojados en nuestro canal de YouTube y el material va a estar alojado en el sitio web de la SOCHE, ¿ya? En una pestaña que dice mini cursos, como están todos los mini cursos anteriores. También los que han asistido a las 3 sesiones
pueden tener su certificado de asistencia los alumnos y socios de la SOCHE, así que pueden escribir al contacto SOCHE para pedir su certificado, ¿ya? Y lo otro también, si sacamos la fotografía final de este cursillo, ¿les parece? Si todos abren sus cámaras, Disculpa, Carolina, una dime. consulta. ¿Vale? Yo escribí un correo y me dijeron que si uno no es miembro de la SOCHE, puede pagar Ah, un sí, pequeño monto sí, por el es un certificado. pequeño monto por los que no son miembros de SOCHE, ni tampoco miembros de los estudiantes de los socios institucionales. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Valeria, ¿estás ahí? Sí, No te veo. Y si deja de compartir para que saquemos las fotos. Deja de sacar una foto ok, ahora con el... ok, Eso, ahí. ahí sí. Saco una foto contigo. Ahí. Una foto. Y ahora una foto así con toda Ok, déjame las caritas. dejar de Ahí compartir. vamos cerrando. Ahí sí. Ya. Ya, si quieren abrir sus cámaras de la oportunidad, sonreír. Ahí están los nombres de todos. Ya una más. Bueno, agradecemos a Valeria. Sabemos que allá en UK tenemos 5 horas más. Ella ya está terminando su jornada. Eh, Nosotros estamos aquí recién en horario de almuerzo quizás, pero agradecemos mucho, Valeria, tu participación en este cursillo. Yo sé que fue muy enriquecedor para todos los que están presentes. Y después lo vamos a estar comunicando. O sea, vamos a demorar así unos días para subir el material y eso, pero sí va a estar, lo vamos a anunciar seguramente en las redes sociales, ya que está todo ahí en el sitio web. ¿Ya? Sí, ¿Alguna muchísimas gracias duda, consulta? por la invitación y espero que les haya interesado el tema. Sí, muchas gracias, Valeria. Te Gracias a pasaste. ustedes por asistir. Gracias. 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 Entonces damos por finalizado, que esté muy Gracias. bien. Ahí nos Gracias. vemos, hay 2 cursos más este año, así que ahí vamos a estar invitándolos, ¿ya? Que Ok, estén que esté bien, muy bien. chao. Que estén Chao. Gracias. bien. Gracias. Chao, gracias Valeria. Chao.